Hoy vamos a hablar de muertos, hoy vamos a hablar de algo importantísimo, lo cual es necesario verlo en la Escritura. Yo te invito que vayamos a la palabra en el libro Juan, capítulo 19, versículo 30. Bueno, a ver, Juan, capítulo 19, versículo 30. Aquí vamos a empezar a ver. Recuerda siempre que lo que hablamos los primeros minutos es en parte algo introductivo, son elementos y vamos a decir, y puntos sustanciales a los cuales después van a converger en un fundamento que lo configura el Espíritu Santo. Así que nos encomendamos a que el Espíritu Santo sea el que nos hable, y te digo, Juan 19:30 dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Amén y amén. Entonces, ese acontecimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene una trascendencia en todas las atmósferas espirituales, a las cuales nos muestra vamos a decir, la tipología, la simbología, todo el elemento grande de la realidad espiritual de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, marca un tiempo profético para la iglesia, a la cual trae un establecimiento de dimensiones para con nosotros. Y empezamos a ver que cuando el Señor dice consumado es, empezamos a decir consumado, es algo que yo quiero que lo puedas ver conmigo. Consumado tiene una connotación, aquello que está completado, aquello que está acabado, aquello que está completo, aquello que ha llegado a ser nada menos una consumación de los hechos a los cuales estaba ya decretado en las atmósferas espirituales que nuestro Señor Jesucristo iba a tener que vivir. Nuestro Señor mismo lo había dicho, a lo cual, vamos a decir, ya había establecido escrituralmente y estaba en el cumplimiento de lo mismo de lo que había hablado. Así que cuando habla de eso consumado, en Dios solamente podemos decir que el oficio de apóstol, la cual habla el libro de los Hebreos, que el apóstol de apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, empezamos a ver que en esa consumación de muerte marca y se acredita un grado nada menos mayor de la excelencia y de la perfección en la consumación de los hechos de su llamamiento eterno. Pero parece que el llamado hasta la muerte en cruz de consumado es, marca un tiempo escatológico, pero también marcaría un tiempo nada menos dimensional a la eternidad de Dios a partir de ese día. ¿Está conmigo? Entonces la muerte marca varios tiempos, pero no podemos, en el poco tiempo que tenemos, no podemos poder dejarte en esta mañana que lo que está encerrado en lo que Jesús dijo consumado es, lo que dice la Escritura, y dice que su cuerpo expiró. Entonces empezamos a ver que esa manifestación que termina de complementarse parte del llamamiento de eterno de nuestro Señor Jesucristo en la excelencia de haber estado nada menos en el tiempo escatológico que en cuanto al Padre, el Padre lo había establecido en los cielos. Entonces, es importante que hablemos este proceso de muerte. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que nada menos, tú tienes que ir conmigo, ¿te acuerdas de lo que aconteció ese mismo día? Ese mismo día hubo un acontecimiento en el templo que es muy importante de que podamos verlo. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que él, nada menos, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Entonces empezamos a ver, cuando muere Jesús,
a partir de ahí, el cuerpo de Jesús, consumando en su cuerpo, que es su carne, expirar su cuerpo, su carne, la muerte de su cuerpo, se abren los velos. Entonces, yo tengo que entrar en esa dimensión en esta mañana, que cuando nosotros estamos consumando parte de nuestro llamamiento eterno, parte de nuestro destino profético, parte del propósito, del llamado, de todo lo que Dios ha confiado en los tiempos proféticos para que puedas vivir como iglesia en la plenitud del plan eterno del Padre, hay un tiempo de muerte que lo tienes que vivir, iglesia. Si la iglesia no entra en ese proceso, en ese procedimiento de operaciones espirituales, las cuales nada menos es una puerta dimensional a la eternidad de Dios. Entonces, en ese cumplimiento Jesús comienza la eternidad de Dios. Sí, usted me dirá, pero nuestro Señor había estado 3 años y medio enseñando a los discípulos. Sí, pero en el cumplimiento de todo el ordenamiento divino de la eternidad, Jesús ya era en el principio. Así que fue un lapso de tiempo a la cual, pero sí tuvo que morir como hombre. Sí tuvo que reconocer, acuérdate que dice Hebreos 5:7, que él con gran clamor y lágrimas y súplica, aquel que lo podía librar de la muerte, que era nada menos su Padre, dice que a causa de ese temor reverente, él aprendió obediencia. Y en la obediencia fue perfeccionado para ser autor de eterna salvación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que en la muerte con clamor y lágrima, dice que en los tiempos de su carne. Entonces, ahí está tipificando el tiempo de su carne como hombre, como nosotros, hombres de carne y hueso. Pero no tomó la deidad. Acuérdese que cuando lo fueron a buscar al Getsemaní, él dijo, yo podría llamar una legión de ángeles para que vinieran a socorrerme, pero estamos cumplimentando los tiempos proféticos de mi llamamiento, de la voluntad del Padre que me envió. ¿Está comprendiendo? Él dijo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, pero él estuvo en el proceso de la trituración, donde en el Getsemaní se sacó nada menos la mayor unción de nuestro Señor Jesucristo y llevando sobre sus lomos nada menos el pecado de la humanidad. Entonces empezamos a ver que hay unas dimensiones que afecta a nuestra muerte espiritual, nuestra muerte de nuestro cuerpo, nuestra carne, que hace afectar en las atmósferas espirituales una dimensión maravillosa. Es la dimensión al cual Dios quiere confiarte esta mañana. Usted tiene que recordar distintos sucesos y acontecimientos escriturales a la cual dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces, él estaba hablando de posicionamiento, porque yo no soy digno de atar las sandalias, dice, de su calzado. Entonces, pero nosotros tenemos que ver en la dimensión. Juan tenía que menguar para que creciera Cristo. Nosotros, como nos llamamos, Antonio, María, Josefa, Enrique, José, Marcelo, tenemos que menguar para que él crezca. Entonces, cuando menguamos en oración, en ayuno, nuestra carne empieza a perder las fortalezas a las cuales impiden que nuestra plenitud de vida espiritual, de nuestro espíritu haber nacido de nuevo y unido a la voz del Espíritu Santo divino de Dios, interrumpa muchos acontecimientos de lo preparado de antemano que está en la predestinación que el Señor nos asignó en el libro de Efesios capítulo 1, quedan, ¿sabe qué?, detenidos y en stand-by, y algunos se pierden y algunos lamentablemente no pueden ser alcanzados. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para todas las cosas de Dios, hay una urgencia de Dios. Entonces la muerte que tenemos que nosotros estar considerando como la mayor importancia en este tiempo escatológico profético de la iglesia sobre la tierra, es que muramos, es que tengamos una muerte de nuestra carne. Amén. Así que es importante permanecer en una constancia de ayuno y de oración. Ayuno y oración.
¿Cuánto tiempo de ayuno haces semanalmente? Bueno, si lo hacías horas, si lo hacías algún día, ahora trata de hacerte realmente un panorama semanal, mensual, porque la venida del Señor está a la puerta. Y si, pastor, eso dice muchos años que está a la puerta. Muy bien, muy bien. Queda menos tiempo. Si hace muchos años, queda menos tiempo. Entonces, yo tengo que ser sensible, no tengo que pensar con una mente carnal, como le dijo el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, no lo puedes hablar como espirituales por cuanto sos carnales. ¿Se acuerdan? Entonces la carne afecta al hombre espiritual. Entonces, amado, Iglesia de Jesucristo, es un tema a la cual es muy importante que juntos esta mañana no te sientas presionado a hacer algo que tal vez no te lo hayan enseñado o no tenga las capacidades de entendimiento de ver el fruto que puedes recoger a través de nada menos de ese acontecimiento. Porque tú tienes que saber, mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan, hoy vamos a compartir distintos versículos, Juan 12 y versículo 24. Yo quiero que meditemos y que lo examinemos todo por medio de la palabra. Porque la palabra es la que tiene el espíritu, la palabra es la que tiene vida, pero no te unas, y el vínculo ahora, por este medio de comunicación, no te unas en tu alma. Únete a la voz de la palabra y el espíritu de la palabra para que pueda ser dimensionado. Si te unes a tu alma, la carne, lamentablemente aquello que no está resuelto, aquello que todavía no está alineado dentro de los órdenes divinos con Dios, porque afectan en tu vida espiritual, te van a querer plantearlo con un raciocinio y no verlo con la grandeza y la dimensión que el Espíritu Santo quiere que hoy te disponga. Dice así la palabra de Dios: Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, estamos hablando un suceso mostrando a través del libro de Juan el acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo, de aquella muerte en consumación de su carne, de su cuerpo. Vemos acá, para que te hago referencia, y dice: Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, dice así el 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, empezamos a ver algo importantísimo. Entonces dice que el grano, si cae en la tierra, y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, amado cuerpo de Jesucristo, Iglesia de Jesucristo, tenemos que reflexionar. Nos está diciendo con tanta claridad que era necesario morir. Lo muestra también la figura en el libro de Juan 12:23, el versículo anterior, que también muestra que para que podamos ser el grado de glorificado, el grado de mayor dimensión en cuanto a la perfección del varón perfecto, tenemos que pasar por la muerte y tenemos que morir. ¿Cómo, pastor, eso que dijo usted que debemos ser glorificados? Dice: muchos son los llamados, y a quien los que llamó, y a los que justificó, y a los que se glorificó. Entonces, hay una etapa de hombres llamados, justificados y glorificados, que son los procesos dentro del camino de la perfección de hombres completados, terminados a la estatura del varón perfecto, para que sea desposado con el esposo. ¿Está conmigo? Bien. Empezamos a ver que entonces usted, pastor, entonces usted me dice, tenemos que morir. Aleluya, amén. Por ese lado va la cosa, por ese lado es que realmente tenemos que tener una capacidad de nuestro entendimiento, a lo cual el Espíritu Santo quiere dimensionarnos esta mañana de una forma sobrenatural. ¿Por qué, pastor, sobrenatural? Porque una de las cosas que nos más cuesta al pueblo, al creyente, al Hijo de Dios, es querer dejarse morir.
es querer dejarse en las manos del barro del alfarero, hacer una masa nueva y hacerla constituida nueva. Entonces tenemos que ver que cuando Jesús dijo, consumado es, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¡Qué acontecimiento, amado! Si nuestro Señor Jesucristo, como hombre, escúcheme, la deidad de Dios, observando todo el panorama, en el hecho del cumplimiento, de la consumación del llamamiento, de lo que Dios tenía en esa llave de la muerte, alabado sea Dios, empezaron a rasgarse los velos de nuestro entendimiento. Entonces, esa figura, Él nos abrió un camino nuevo y vivo, ¿no es cierto?, a través de su sangre, a través de su cuerpo, de su carne, dice en distintas versiones en el libro de los Hebreos. Entonces empezamos a ver que nuestra carne debe morir. Y empezamos a ver distintos acontecimientos de muerte en la Escritura, las cuales cada una de ellas tipifican una enseñanza para poder nosotros ver en cuanto a las muertes que están dentro de un ordenamiento de la voluntad perfecta de Dios y aquellas muertes a las cuales son la parte antagónica, aunque está escrito y en la Escritura no te lo explica, el Espíritu Santo te lo abre y te lo revela. Pero ¿por qué, pastor, tenemos que ver también la parte antagónica? Sí, porque hay muchos hombres que pensando que están dentro del ordenamiento, del cumplimiento del destino profético, también quieren morir. Pero hay áreas y hay acontecimientos espirituales a los cuales no ha venido la revelación o ha venido en destiempo y el posicionamiento se hace antagónico. Entonces, ¿cómo lo puede mostrar eso, pastor? Yo quiero que lo veas junto conmigo, nada menos. ¿Te acuerdas, Jonathan? Hay algo maravilloso de Jonathan. Jonathan, siendo el hijo del rey Saúl, siendo el futuro heredero, hablándose así en la realeza naturalmente. Estamos hablando en lo literal. Entonces Jonathan, cuando viene David con la cabeza de nada menos de Goliat, cuando viene con esa espada, dice que él le entrega todas las armas suyas, Jonathan, y le entrega las vestiduras y le da el manto. Entonces, él estaba reconociendo el posicionamiento al cual el ungimiento que había hecho Samuel, nada menos con David, cuando fue sentado a la mesa con su padre, a lo cual Isaí no había puesto a David sentado en su mesa. Entonces empezamos a ver el posicionamiento de Dios en David de sentarlo en la mesa. Cuando lo sienta a la mesa, realmente viene el cumplimiento de Samuel de ungirlo con 9 litros de aceite y ya lo nombra como príncipe de Israel. Entonces, ese acontecimiento de la batalla con los filisteos, nada menos, él en secreto había matado al oso y al león, pero frente a Goliat mostró nada menos la promoción de su ungimiento en cuanto a de príncipe de Israel. Pero ¿quién lo había visto a eso? Jonathan. Jonathan, Dios se lo había mostrado sin saber que David había sido ungido con aceite por medio de Samuel para ser príncipe de Israel. Ya lo sabía Jonathan. Y entonces empezamos a ver, si Jonathan lo sabía, pero ¿dónde lo dice, pastor, a eso? Se lo muestro. Vaya conmigo, Primera de Samuel 23, vaya buscando conmigo, Primera de Samuel 23, dice así, 17. Entonces empezamos a ver algo maravilloso aquí. Dice, y le dijo, ¿quién le dijo? Jonathan a David, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Amada iglesia, ¿está comprendiendo? Entonces, estamos hablando de muerte.
aquí hay una revelación. En el capítulo 17, en el versículo 1 en Samuel, hay una revelación, le baja una revelación de reconocimiento en todo el equipamiento, que eso no se ve en la iglesia. ¿Sabe cuántos ministros durante años formando a su hijo de sangre, ¿no es cierto?, para que pueda suplantar la posición o el reconocimiento, venir a tiempo? No está viendo que haya alguien a la cual Dios se haya agradado y escogido ese hombre como hijo de un pastor o hijo de un ministro que está durante muchos años al lado. No ve que haya otro que vaya a ocupar la posición, sino que el que la merezco soy yo, el que estoy yo hace años al lado de mi padre de sangre, ¿no?, como ministro. Entonces, mire la estatura de madurez que tenía este hombre, Jonatán. Reconocer que él no iba a ser el rey, sino que él iba a ser el segundo y David iba a reinar. Eso es una estatura de madurez. Es un hombre a la cual es con grandes niveles de conocimiento y de inteligencia para obrar dentro de la voluntad perfecta de Dios en cuanto a reconocimiento, en cuanto a voluntad de conocer la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué se equivoca Jonatán después? ¿Dónde, pastor, se equivocó? Y se equivoca en el libro, vamos a ir ahora, 2 Samuel 1:23. Teniendo semejante revelación, 2 Samuel 1:23, teniendo semejante revelación, Jonatán no hace y no entra en una dimensión de capacidad de determinar su padre para que realmente hiciera y fuera obediente a la voluntad nada menos del Padre de los cielos. Y dice así que David escribe nada menos una lamentación, un reconocimiento a nada menos a Saúl y Jonatán. Y en el 2 Samuel 1:23 dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Entonces, yo le digo en el nombre de Jesús, Jonatán viene una muerte, pero ya Jonatán había muerto cuando ya reconocía el posicionamiento a lo que estamos hablando. Vamos a hablar de la muerte en cuanto el cuerpo, el deseo, el anhelo, el orgullo, la soberbia, la altivez, todo aquello de posicionamiento. Hoy yo me merezco ser el futuro rey después de mi padre Saúl. No, él se sacó todas sus vestiduras y sus armas de guerra y se lo entrega a aquel que iba a ser rey. Entonces él murió a un posicionamiento, él murió a unas capacidades de reconocimiento, él murió en cuanto posición ante todo el pueblo de Israel. ¿Sabe qué orgullo santo sería para un hombre ser reconocido como rey? Y aunque Jonatán era un hombre amado por David y era nada menos, dice que eran ligeros como águilas y fuertes como leones. Entonces empezamos a ver que Jonatán, acontece algo en la atmósfera espiritual de Jonatán, acontece algo en los pensamientos que queda bajo las atmósferas de la paternidad del padre Saúl sobre él, y hace que su muerte, que en vida, en cuanto a propósito, llamado de posicionamiento, que podía darle un orgullo de ser el hijo del rey para poder, vamos a decir, ambicionar la corona, él se despoja y le entrega al que Dios había escogido. Entonces, eso es una de las muertes más importantes dentro del liderazgo. Pero empezamos a ver que no solo es importante, porque después, al no estar en contacto con David, fue fiel Jonatán a su padre, estando trabajando juntos. Dice, eran inseparables en su vida y tampoco fueron en su muerte separados. Entonces, hay un acontecimiento que es antagónico. Esa muerte no tenía que haber llevado a cabo. Esa muerte, él dijo, y mi padre sabe
que tú reinarás en Israel y yo seré segundo. Y aún mi padre, el rey Saúl, lo sabe. Entonces, eso lo leímos en 1 Samuel 23, 17. ¿Está comprendiendo? Entonces, ¿qué es lo que afectó? Toda la contaminación demoníaca que afectaba la visión, las capacidades de entendimiento nada menos en Saúl, empezó a bajar una atmósfera antagónica a las ideas y pensamientos y al espíritu de Jonathan. Entonces lo envuelve en una actitud antagónica. ¿Sabe quién? Saúl a su hijo. En vez de su hijo decirle, mira que tú ya sabes que David va a ser rey. ¿Por qué no te dispones con esa actitud de perseguirlo a muerte a David, al cual ya 2 veces te ha perdonado la vida? Entonces empezamos a ver que le faltó algo importante a Jonathan. Por eso que la muerte de Jonathan, cuando terminan la guerra juntos, esa muerte termina siendo una enseñanza antagónica dentro del pueblo de Dios, porque un hijo, por más que haya sido el hijo del rey, ya había hecho todos los pasos de reconocimiento, de muerte a su posicionamiento y de reconocimiento y ambición para ser rey. Él se lo reconoce al rey que había escogido el Dios de Israel. Entonces, ¿por qué permite que mueran juntos? Y ahí eso es la parte antagónica. Si su ministro, su cobertura, vamos a decir, el liderazgo que esté sobre usted, no está funcionando dentro de lo que Dios ya lo llamó, usted con amor de Dios, por más que sea su padre en cuanto espiritual o padre del alma, o cual aquel hombre que lo ha cuidado, usted dígale a tiempo. Pero si él no se depone, usted no pierda el destino profético, porque el destino profético de Jonathan era ser segundo al lado del rey, nada menos el rey David. Mire qué hombres. Dice que su amor era mayor que el amor que pueden sentir un hombre por una mujer. Entonces estaba diciendo algo, una dimensión de amor, porque estaba el vínculo perfecto de Dios en medio de ellos. ¿Estamos comprendiendo? Entonces yo tengo que tener revelación de las atmósferas de lo que es una verdadera muerte. ¿Están comprendiendo? Yo no puedo pensar en la Escritura acontecimientos de muerte sin la revelación de Dios. Yo tengo que tener una atmósfera espiritual cada día de un establecimiento de la revelación para ver, me estoy equivocando. La palabra transmite todas las posiciones de los hombres y mujeres en la tierra desde la antigüedad al tiempo presente y está atesorado ahí. Por eso que Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Hay todos los preceptos, estatutos y mandatos y todas las vivencias de todos los llamados, de todos los ministros y siervos de Dios que estuvieron al servicio de nuestro Rey y Señor de la tierra. Todos son establecimientos, tipología, simbología, sombra y figura para que nosotros nos apropiemos de cada establecimiento escritural para que sean un fundamento y plataforma para dimensionarnos, para que podamos avanzar y no estar detenidos. ¿Está comprendiendo, iglesia? Entonces, es un tema importante para reflexionar. ¿Sabes por qué, amados? Porque a veces pensamos morir, pero no estamos muriendo dentro de los ordenamientos divinos. Estamos muriendo a través de nuestras capacidades de raciocinio sin la administración del Espíritu Santo divino de Dios. Entonces, yo te dejo esta enseñanza en parte y vamos a seguir hablando porque hay acontecimientos en las Escrituras que marcaron un antes y un después en distintos hombres. Y sin ir más lejos, no podemos dejar de hablar de nuestro amado apóstol Pablo. Nuestro amado apóstol Pablo es una de las figuras más preciosas, pero vamos a ir desde otro ángulo, lo vamos a ver al apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo. Vamos a verlo a través de aquel hombre, Saulo, aquel hombre al cual Dios tenía grande propósito con él, pero había que estar atento. Había que estar atento en el tiempo profético, había que estar a tiempo de la iglesia, en el periodo de tiempo que estaba la iglesia,
y a la cual necesitaba poder vivir con plenitud. Entonces, ¿sabe qué impresionante que es que podamos verlo a esto? Perdóneme, libro de los Hechos, no le dije el libro, ¿no? 8, vamos a ir al versículo 1. Me distraje un segundo. Dice así: y Saulo consentía con su muerte. ¿De quién está hablando? ¿Qué consentía con la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea. Pero vamos a ir al final del capítulo 7, perdóneme, que vamos a ver unas partes terribles. Mire lo que dice. Alabado sea Dios. En la parte final dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron uno contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo, alabado sea Dios. ¿Y Saulo qué aconteció con Saulo? Mire lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte. Qué terrible, ¿no? Entonces, veamos la profundidad de esta enseñanza. Usted tiene que ver que este hombre, nada menos Saulo, era quien pedía las cartas al Sanedrín para perseguir a los cristianos. Pero ese día es un antes y un después en el apóstol Pablo. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque sabe que se abrieron los cielos, dice. Fueron abiertos los cielos y el Hijo del Hombre estaba viendo todo sentado a la diestra de Dios. Y lo vio a Esteban y lo vio a Saulo, que el que iba a ser grande instrumento me es este. Entonces empezamos a ver un acontecimiento que a través del cuerpo de la muerte, pero también vemos la mayor dimensión, alabado sea Dios, de la eternidad de Dios en el acontecimiento en cuanto a Esteban. Porque Esteban ahí murió su carne, pero automáticamente Dios lo recibió en los cielos. ¡Aleluya! ¿Está comprendiendo, amados? Porque ya parte de lo que el cumplimiento de su llamado y destino profético en Esteban estaba cumplido. ¿Me está comprendiendo? Entonces empezamos a ver que esa apertura de los cielos, en cuanto a la muerte de Esteban, el cuerpo, consumado su cuerpo, expira y muere, pero dice cosas importantes. Señor Jesús, recibe mi espíritu. No tomes en cuenta este pecado. El pecado que había acontecido, hay hombres que han causado mucho daño al cuerpo de Cristo. Y realmente, cuando no hay una estatura de madurez en los acontecimientos de ambas, de dos personas, uno siempre tiene que mostrar una estatura de madurez. Porque si no, los dos, dice que si van dos ciegos, caminan juntos, dice, caen en el mismo pozo. Entonces, debemos, Iglesia de Jesucristo, alcanzar una estatura de madurez, porque por más que se equivoque el liderazgo, se equivoque el pueblo, tiene que siempre haber un hombre a la cual tenga un establecimiento de una estatura de buen juicio, con la sabiduría y la inteligencia de Dios del cielo y con grandes niveles de prudencia para tomar decisiones importantes y no cometer un grave error. Y por eso que no irse con palabras ociosas a las cuales Dios le podía demandar a Esteban.
Esteban dijo, recibe mi espíritu, Señor, y no tomes en cuenta este pecado, porque parte de su pecado ha sido parte del cumplimiento de mi llamamiento eterno. Entonces yo tengo que alcanzar a estaturas de madurez para poder ver esto en la Escritura, porque si no vemos este acontecimiento con las dimensiones en cuanto dice que Saulo consentía con su muerte. Entonces ahí empezamos la administración que empieza a tratar Dios con el apóstol Pablo. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 9. ¿Estás conmigo? Y vamos a leer el capítulo 9. Y dice así. Mire lo que dice Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, estoy leyendo Hechos 9:1, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, tú ya lo sabes, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Estás comprendiendo? Entonces los hombres iban con Saulo y empezó a vivir un acontecimiento del llamado de nuestro Señor Jesucristo a Saulo de Tarso. Entonces, tú tienes que acordarte que Usa Ananías era un varón que por medio del Espíritu Santo le dijo que tenía que ir a Damasco. Se lo hablo parafraseo para que ir al punto importante. Y dice que entonces Ananías le respondió, Señor, hoy he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a los santos en Jerusalén. Estoy leyendo el 13 del capítulo 9. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Está conmigo? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, empezamos a ver uno de los mayores acontecimientos de lo cual el Saulo de Tarso, al cual después nuestro Señor lo estableciera en cambio de llamado, en cuanto de propósito, sea Pablo. Nada menos el apóstol Pablo vive una experiencia extraordinaria. El llamado mismo de nuestro Señor le habla desde los cielos, desde la diestra, sentado al lado de Dios. Pero vemos que, ¿usted se acuerda el acontecimiento de él consentir la muerte? Entonces empezamos a ver, consentir la muerte fue un antes y un después en el apóstol Pablo. Eso fue en el comienzo del capítulo 8. Ya en el capítulo 9 Dios envía, por medio de la voz de nuestro Señor Jesucristo, le habla, le hace caer del caballo, le hace caer todas las estructuras a los cuales creía que eran lo que eran su sustentamiento, su plataforma, todo lo que era en cuanto a autoridad, lo derriba y realmente empieza a ser tratado desde lo más pequeño para que pueda ver la dimensión de Dios. Entonces, usted tiene que ver todos los padecimientos del apóstol Pablo. Dice que 3 veces sufrió latigazos, 39. Latigazos, 3 veces. Escuche, muchas veces estuvo náufrago, pero con riesgo de muerte muchas veces. Empezamos a ver que se cumple la palabra del versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, pero yo le mostraré cuánto es necesario que vea cómo es padecer por su nombre. Entonces, padecer, ¿qué interpreta usted? ¿Una agonía demorada?
Yo creo que en el apóstol Pablo, para dejar establecido la revelación, lo oculto, lo misterio, los secretos y lo inescrutable de la sabiduría, lo inefable, que era lo indescriptible de los cielos para establecerlo en la tierra, tenía que padecerlo agónicamente, el sufrimiento de la muerte. ¿Por qué? Porque el antes y después de ver la muerte de Esteban, él en esos 3 días de estar muriendo a todas sus estructuras de religiosidad, a la cual estaban los concilios y sacerdotes estando amedrentando sus estructuras de pensamiento, en esos 3 días que le puso escama en sus ojos y demoró a Ananías esos 3 días hasta que el Espíritu Santo lo llamó a Ananías para que orara, él empezó el antes y después. Era necesario padecer. Yo ya le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él había muerto una parte fundamental, sus estructuras. Entonces, también tenemos que ver qué cosas tenemos que morir. A veces tú estás un hombre abnegado, un hombre a la cual en oración y en ayuno, pero hay cosas que todavía no mueren, con estructuras fuertes de religiosidad, con estructuras fuertes de liturgias y mandamientos de hombres que trazan tu vida espiritual y te la muestran, y estás detenido en el tiempo profético. Iglesia de Jesucristo, hay un tiempo escatológico, hay un tiempo, acuérdese, en el libro de Eclesiastés dice, hay tiempo para todo, todo tiene su tiempo. Pero hay un tiempo de la urgencia de Dios, que es ahora morir nuestra carne, morir a nuestras estructuras, morir a todo aquello que está impidiendo la mayor manifestación de que una vez muerto en nuestra carne pueda abrirse los velos de nuestras capacidades de entendimiento para que la revelación y lo oculto y los secretos y misterios de Dios puedan hacer en nosotros las capacidades de poder ser un instrumento en la mano de Dios para establecer el reino. Entonces era necesario que tenía que morir el apóstol Pablo en una agonía en cuanto a su ministerio. Era para morir, para establecer en el dolor constante, poder estableciendo toda la revelación. Pero lo que murió en esos 3 días fueron sus estructuras de religiosidad, porque él dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Amada iglesia, hay muchos ministros en el mundo que son rebeldes a la visión celestial porque no establece lo que dice la Escritura por falta de la revelación que solamente la baja el Espíritu Santo divino de Dios. Él nos iba a enseñar todas las cosas, el Espíritu Santo nos iba a enseñar y guiar a toda la verdad y nos enseñaría lo que ha de venir y lo que hablaría el Padre con el Hijo. Entonces empezamos a ver que tan importante la iglesia ha quedado detenida en tiempos escatológicos proféticos de cumplimiento en cuanto llamado y nada menos de establecimiento, de posicionamiento de la iglesia para que brille. Y él sabe por qué, por las estructuras que no han muerto. En mucho liderazgo en el mundo hay generaciones que están bajo ese manto y esa cobertura a la cual están expuestos a muerte. La venida del Señor está a la puerta. Yo debo tener temor reverente para dejar establecido unas generaciones de hombres y mujeres a las cuales Dios me las ha confiado. Y si yo no tengo el temor reverente para que yo aprenda obediencia y sea perfeccionado dentro de los establecimientos de la predestinación que un día me puso esa puerta dimensional de Dios en cuanto a la eternidad para caminar por ella, estamos viendo que estamos dejando una generación detenida sin establecimiento y posicionamiento de su iglesia. Es peligroso, iglesia, es muy peligroso lo que estamos hablando esta mañana, y no es para causarle temor, sino para que causarle una inflexión en Dios, una reflexión en Dios, que pueda meditar en Dios, que pueda estar en secreto con Dios y solo con el Espíritu Santo, para que pueda ministrar sus pensamientos. ¿Está conmigo, iglesia? Es importante, iglesia, que podamos ver junto esto. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de la venida de nuestro Señor está a la puerta. ¿Sabes cuántas cosas
nuestro Padre Celestial quiere establecer en nosotros, pero es peligroso. Sabe que la revelación, el libro de Apocalipsis se llama revelación, entonces yo tengo que tener un temor reverente. La revelación es un tema importante al cual yo tengo que manejar, porque acuérdese que dice en el libro Revelación de Apocalipsis 3:1, tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, esa palabrita, ya entramos en otra dimensión de muerte. Hemos hablado la del cuerpo, hemos hablado de la antagónica de la muerte de Jonathan, estamos hablando de la muerte del apóstol Pablo en cuanto a su estructura, y ahora vamos a hablar una más a la cual es peligrosa. Tiene nombre de que vives. Capaz estás funcionando en el cuerpo de Cristo, capaz la iglesia estás compartiendo la palabra y la palabra de Él nunca volverá vacía, pero hay una palabra y que dijo nuestro Señor Jesucristo: mis palabras son espíritu y son vida, y no pueden estar en las manos de los hombres esas palabras a las cuales están trayendo un pan inmundo puesto en la mesa. Cuando se pone un pan inmundo es que no está bajo los 7 ojos de Dios. ¿Se acuerda que los panes de la proposición, que la proposición es nada menos, es un establecimiento en cuanto a una iniciativa sin proyecto de gobierno? Solamente se hace gobierno la palabra, esos panes de la proposición que estaban en el lugar santo, es que tuviera la menorá, los 7 ojos de Dios con la potencia de luz y mirando a esos panes. Si yo no presento esos panes en el altar de Dios para el pueblo de Dios, para las generaciones venideras, Dios te va a demandar en tu sacerdocio. Iglesia de Jesucristo, hay un posicionamiento que tenemos que tener temor reverente, porque Dios nos ha confiado una generación. Entonces, ¿qué estoy haciendo por ella? Yo tengo que estar con un temor reverente y con obediencia y perfeccionado dentro del ordenamiento divino en mi llamado, para que no deje nada de hacer en el establecimiento de nada menos la predestinación en Dios. Entonces, es peligroso tener nombre de que vives porque crees que estás funcionando, pero no estás haciéndolo con el diseño. Es peligro de muerte. Por eso dice que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia que no tiene el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, la cual la cabeza del ángulo nuestro Señor Jesucristo, al cual constituyó 5 ministerios para perfeccionar a la amada, al cuerpo de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Esos son los ministros competentes del nuevo pacto, ministros del Espíritu. Son aquellos que ministran el Espíritu de adopción de Abba Padre. Y recuerda una cosa, que el Espíritu de adopción de Abba Padre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque son ellos los que bajarían la paternidad de Dios. ¿Y cómo me lo puede certificar y confirmar esa palabra, pastor? Lo dijo Jesucristo: yo no los dejaré huérfanos, yo no los dejo sin padre. Entonces, ¿quién es el espíritu de adopción de Abba Padre? Nada menos, papito. Abba significa papito. Nuestro Padre Celestial es el que tiene y quiere establecer a su iglesia dentro de los ordenamientos divinos. ¿Estás conmigo, iglesia? Entonces, yo quiero que puedas estar reflexionando. ¿Sabes? Por eso mismo que el apóstol Pablo, ya viviendo una mayor vida espiritual, una mayor vida de entendimiento en cuanto a su destino profético, empieza a vivir las dimensiones a las cuales nada menos que ya él disfrutaba y tenía un mayor gozo de poder estar padeciendo por nada menos por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe? Qué maravilloso poder decir este hombre, poder haber entendido en todo el diseño, en todo lo que Dios le confió. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces su carne, él estaba mostrando, había primero muerto sus estructuras de religiosidad, había muerto sus estructuras de nada menos de los concilios, a los cuales el sacerdocio atormentaban, que eran los labradores malvados, a los cuales dijo Dios: yo no tendré misericordia
misericordia de ellos. Entonces empezamos a ver que este apóstol Pablo entra a una dimensión mayor y entra a entender que aún él tenía que completar la parte y la fase final de estar conjuntamente crucificado con nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces empezamos a ver que la única forma de poder que Cristo pueda, esos dolores que sufría el apóstol Pablo, ay, estos dolores que vuelvo a sufrir por vosotros hasta que Cristo esté formado en vosotros. Ese dolor, estaba diciendo, ay, este dolor que vuelvo a sufrir. Entonces había una generación que constantemente él había engendrado con una palabra de reino, con una palabra de revelación, con un misterio y secreto de establecimiento de la iglesia en el tiempo escatológico, en el tiempo del llamamiento eterno, para que la iglesia esté posicionada. Pero él sabía que en esos procesos las generaciones tenían que estar, ¿qué? Formándose Cristo en el vientre de la iglesia. Si no está el Espíritu Santo divino de Dios en la iglesia, no puede engendrar a Cristo, no puede crecer Cristo, no puede estar Cristo funcionando dentro del ordenamiento divino en la iglesia para establecer la iglesia de Cristo y él como cabeza poder desposársela. ¿Está comprendiendo? Entonces entra en una mayor dimensión el apóstol Pablo en su carne. Cuando él es crucificado, ya estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo, mas vive Cristo en mí. Iglesia de Jesucristo, esa dimensión del apóstol Pablo nos da un gozo, nos da una satisfacción espiritual en cuanto a tu predestinación. Empieza a vivir la plenitud del plan eterno de Dios. Déjate trazar por una palabra de revelación a la cual haga romper y morir todas las estructuras a las cuales de religiosidad que las denominaciones con liturgias paralelas y mandamientos de hombre han destruido al cuerpo y han impedido el cuerpo que puedan hacer. Entonces empezamos a ver algo tan maravilloso que lo muestra la Escritura. Iglesia de Jesucristo, ¿sabe qué? Hay un hombre maravilloso que se llama José de Arimatea. ¿Cuántos se acuerdan de él? ¿Sabe que José de Arimatea fue un hombre que trazó un tiempo maravilloso? Y vamos a verlo en la Escritura, gracias al Padre. Yo te digo, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo quiere que juntos esta mañana poder dejar nada menos establecido esta enseñanza. Qué bueno que es el Padre. Dice la Escritura, Mateos 27, 57. ¿Lo tienes, iglesia? 27. Dice así. Voy a leer, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Mire, ese relato de Mateo está mostrando literalmente lo que aconteció, pero no muestra la atmósfera espiritual de tal acontecimiento. No muestra, ¿sabe cómo se llama? ¿Qué significa el nombre de José de Arimatea? León muerto para el Señor. ¿Escuchó? Mire cómo se llama José de Arimatea, león muerto para el Señor. Entonces, José de Arimatea era un hombre rico, tenía una posición en el concilio, lo vemos en el libro de Marcos, hablando la Escritura, y empezamos a ver que hay algo que tenemos que interpretar. José de Arimatea era miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y vino y entró osadamente, con osadía, con atrevimiento ante Pilato. ¿Sabe por qué tenía un atrevimiento? ¿Sabe por qué tenía una osadía? Porque tenía un hombre que era posicionado dentro de Jerusalén. Era un hombre con autoridad. Era un hombre a la cual era discípulo de Jesucristo y él esperaba nada menos que Jesús
por medio de él era nada menos que estaba esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Era nada menos el Mesías. Pero empezamos a ver algo. ¿Qué me quiere mostrar, pastor, con este tema? Ya para terminar, quiero que veas alguna dimensión mayor. Había muerto Jesucristo y acuérdate cómo estaba todo su cuerpo. Estaba lleno de golpes, maltratado, abierto sus carnes, la lanza había sido abierto su costado, toda su cabeza agujereada por las espinas, todo el cuerpo rasgado de todos los golpes de los látigos que tenían, que las puntas tenían huesos y algunos de metales que les desgarraba el lomo, el cuerpo, la cintura, la parte del vientre, las piernas golpeadas a golpe y todo sucio de sangre, porque él derramó hasta la última gota de sangre. Pero acá hay algo maravilloso. León muerto para el Señor. Así que, ¿sabe que Otoniel su nombre es León Poderoso de Yahvé? Y mire que Otoniel tuvo, con su osadía y atrevimiento y su guerra, él fue posicionado y después terminó siendo rey. Pero no me quiero detener con Otoniel, pero mira la figura de los hombres y vemos la grandeza de los hombres a través de su nombre. Porque nombre es propósito, nombre es llamado, nombre es destino profético, nombre es llamamiento eterno. José de Arimatea era un león muerto, pero para el Señor. Él ya había muerto a todas sus capacidades y posiciones, por más que fuera rico, por más que tenía una posición en el concilio, él tenía un pensamiento a lo cual quería cuidar, ¿qué? El cuerpo. ¿Y sabe qué era el cuerpo? La iglesia. Esos son los hombres que pueden, como león muerto para el Señor. Usted debe morir, tiene que morir para que pueda ese cuerpo que la iglesia pueda ser nada menos limpiada, preparada, nada menos vestida, cubierta con óleos y nada menos y mirra que la trajo Nicodemo para poder envolver y cubrir. Pero ¿sabe para qué? Para presentarla como amada, para que podamos resucitar con Cristo y podernos posicionar en la dimensión de Dios. Hay un tiempo escatológico, debemos morir para poder, dice, ya no vivo yo estoy crucificado en Cristo, decía el apóstol Pablo. Entonces José de Arimatea es una figura escritural maravillosa. León muerto para el Señor. Se llama nada menos el nombre de José de Arimatea. León muerto para el Señor. Debemos morir, por más que seamos fuertes, por más que seamos valientes, por más que seamos fervorosos, que seamos apasionados, debemos igualmente morir, para que cuando morimos empezamos a ver las dimensiones mayores que Él fue por la iglesia. Él fue a cuidar la iglesia, Él fue a cubrir la iglesia. ¿Para qué? Para que estuviera preparada para la resurrección. La resurrección es el arrebatamiento. La resurrección es el levantamiento. Iglesia de Jesucristo, debemos morir. Cuando lo hacemos, comencemos hoy, ahora. Presenta un ayuno. Presenta que la carne empiece a menguar y que realmente tus ojos no gobiernen, tus sentidos de la mente, el pensamiento, los oídos, no te estén afectando tu vida espiritual. Que las emociones y los sentimientos y lo que has estado razonando y teniendo tu raciocinio sin la vida del Espíritu Santo, puedas someterlo en este ayuno para que mengue tu carne y puedas crecer por dentro y nada menos los velos se rasguen en todo el entendimiento. Entonces, amados, dejando establecimiento, porque si tomo otro punto no vamos a alcanzar. Por eso que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se da cuenta por qué tenemos que morir? Porque aunque muramos nuestra carne, viviremos en la plenitud, nada menos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nos despedimos una vez más en esta mañana. Te bendecimos desde aquí, desde el altar del aire, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad,